Había conducido por ese camino durante 20 años. La misma ruta que mi padre y yo abrimos con nuestras propias manos entre las dehesas de Extremadura. Pero aquel día, al volver a casa, me topé con una verja de la comunidad de propietarios cerrando mi finca y un tipo al que nunca había visto con la mano apoyada en la pistola, diciéndome que necesitaba permiso para llegar a mi propia casa. En ese preciso instante supe que aquello no era una simple bronca entre vecinos. Era la guerra. Llevaba casi una hora al volante cuando esa vieja sensación empezó a treparme por la espalda. La que se me había quedado grabada después de 2 misiones en Afganistán con la Legión. No era miedo. Era pura alerta. Una voz baja y serena en el fondo de la cabeza que me decía que el mundo que tenía delante ya no era el mismo que había dejado por la mañana. El sol extremeño colgaba alto y blanco sobre un cielo descolorido. El calor hacía temblar el capó de mi pick-up mientras avanzaba por el primer tramo de mi camino privado. La caja venía cargada de tablones, alambre de espino y 2 sacos de hormigón que había recogido en Cáceres. Suficiente para arreglar el poste que se había hundido junto al abrevadero y reforzar la cerca norte. Llevaba semanas posponiendo esas reparaciones. Cuando vives solo en 16 hectáreas de tierra seca y terca, las tareas se multiplican más rápido de lo que puedes perseguirlas. Pero aquel día tenía ganas de hacer algo. De sentir que la tierra y yo volvíamos a estar en sintonía. Porque ese camino, esos 14 kilómetros abiertos a golpe de pico y pala entre rocas, polvo y recuerdos, no era solo un camino. Era la columna vertebral de toda mi vida. Mi padre y yo abrimos el primer kilómetro cuando yo todavía tenía tierra en las rodillas de trepar a los alcornoques. Su viejo Land Rover traqueteaba como un cubo lleno de tornillos. Pero él confiaba más en ese cacharro que en la mayoría de las personas. Recuerdo estar de pie en el asiento del copiloto, señalando dónde tenía que volcar la siguiente carga de grava. A veces paraba el coche. Se arrodillaba. Cogía un puñado de tierra y la frotaba entre los dedos. Los caminos no los hacen las máquinas. Hijo, decía. Los hacen las personas que los necesitan. No lo entendí entonces. Lo entendí después de la guerra. Al volver a un país que parecía el mismo pero que ya no encajaba del todo. Solo entonces comprendí por qué ese camino importaba. Por qué me anclaba al suelo. Ese camino no fingía. No juzgaba. No hacía promesas que no podía cumplir. Solo me llevaba a casa. Conocía cada subida y cada bajada. Cada surco marcado por las tormentas de verano. Cada sombra curva de los jarales en los bordes. Había reparado derrumbes. Abierto cunetas nuevas. Cambiado postes podridos uno a uno. Lo había recorrido con calor. Con frío. Con polvo. Y más noches de las que puedo contar. A veces con un solo faro. A veces medio dormido. A veces sangrando. Pero siempre. Siempre. Era mío. Por eso la forma que se dibujaba delante no tenía ningún sentido. Un brillo metálico a lo lejos. Demasiado recto. Demasiado limpio. Demasiado nuevo para que el campo extremeño lo hubiera tolerado. Levanté el pie del acelerador. La pick-up siguió avanzando despacio. Al principio pensé que sería un camión de reparto averiado o una brigada del ayuntamiento revisando líneas. Pero entonces el viento cambió y el espejismo de calor se abrió como una cortina. Una verja de aluminio brillante. Un brazo rojo y blanco cruzado en medio de mi camino. Una garita prefabricada de seguridad clavada sobre una losa de hormigón que ayer no existía.
Reduje hasta casi parar y... En ese mismo momento. Mi pulso no se aceleró. Se calmó. Lento. Frío. Esa concentración de combate que se me echaba encima como una chaqueta vieja y cómoda. Miré aquella cosa plantada en mi camino. «Me estás tomando el pelo», murmuré. Y en aquel trozo de campo silencioso, con el sol pegando fuerte y el horizonte conteniendo la respiración, supe que lo que me esperaba más allá de aquella verja no iba a ser sencillo. El campo tiene una manera de avisarte cuando algo no encaja. No grita. No avisa. Simplemente espera. Callado y paciente. Hasta que te das cuenta de la mentira que tienes delante. Y aquella verja de aluminio era una mentira. Cada centímetro. Demasiado recto. Demasiado limpio. Demasiado orgulloso. Destacaba como una capa de pintura fresca sobre una lápida antigua. El campo no había hecho aquello. Lo había hecho alguien que no sabía nada de esta tierra. Avancé con la pickup hasta que la figura junto a la garita se convirtió en un hombre. Uniforme planchado. Botas relucientes. Más limpias de lo que ninguna bota tiene derecho a estar después de caminar 30 segundos por aquí. Gafas de sol tapándole media cara. Postura rígida. Como si la hubiera ensayado delante del espejo del baño. La mano descansaba sobre la funda de la pistola. No exactamente amenazante. Pero tampoco neutral. Solo esperando. Apagué el motor. El silencio cayó pesado. De esos que casi sientes en los hombros. Durante unos segundos ninguno de los dos dijo nada. Dos hombres. Una franja de tierra. Y solo uno tenía derecho a estar allí. Abrí la puerta y bajé despacio. La grava crujió bajo mis botas. Fuerte en medio del silencio. Mis hombros se mantuvieron relajados. La respiración tranquila. Esa calma no la forzaba. La había tallado el campo de batalla hacía mucho tiempo. Los problemas nunca me hacían entrar en pánico. Me volvían preciso. El hombre no me saludó. No asintió. Ni siquiera cambió de postura. Solo me miró acercarme como si fuera un punto en una lista. ¿Piensas mover esa verja? Pregunté con voz firme. No contestó. En cambio, señaló un cartel metálico brillante clavado en un poste nuevo de acero. Acceso privado. Solo miembros de la comunidad. Prohibida la entrada no autorizada. Lo leí una vez y volví a mirarlo. Este es mi camino. Dije claro. Su voz salió plana y fría. Como la de un funcionario que lleva demasiado tiempo al sol. Señor. La comunidad de propietarios Las Encinas gestiona ahora este tramo bajo contrato municipal de mantenimiento. Necesito ver su permiso de acceso. ¿Un permiso para circular por mi propia tierra? La absurdidad casi me hizo sonreír. Casi. Di un paso más. Lento. Deliberado. Manos visibles. ¿Así? Dije. Sí. Señor. Repitió con la mandíbula tensa. Curioso. No recuerdo haber dado permiso a vuestra comunidad para instalar una verja en mi camino. Cambió ligeramente el peso. No mucho. Solo un sutil ajuste de caderas. Pero yo había visto ese movimiento demasiadas veces en Afganistán. No era nerviosismo. Era preparación. Señor. Dijo otra vez. Si no tiene permiso.
Tendrá que dar la vuelta. Dar la vuelta. En el camino que mi padre y yo construimos. En la tierra por la que pago impuestos desde los 90. En una ruta que nadie más ha mantenido ni una sola vez. Dentro de mí algo se asentó. No era rabia. No era miedo. Solo una certeza fría y firme. Estás pisando propiedad privada. Le dije tranquilo. Y antes de que digas otra palabra. Deberías entenderlo. Su mandíbula se tensó. Sabía que tenía razón. Pero no estaba allí para tener razón. Estaba allí para cumplir órdenes. Me giré y caminé hacia la pick-up. Todavía lento. Todavía controlado. Abrí la puerta del copiloto. Metí la mano detrás del asiento y saqué una carpeta de cuero gastada. Dentro llevaba de todo: mapas, escrituras, recibos y una tableta resistente que usaba para superponer planos. Dejé que viera cada movimiento. Abrí la carpeta. Encendí la tableta y saqué los mapas catastrales. Superposiciones de parcelas. Límites. Números de referencia catastral. Luego levanté la tableta. Mira. Dije. Datos del registro de la propiedad de Cáceres. Parcela 27B. Ese camino, toqué la pantalla iluminada, cruza recto por mi finca. No miró. Señor. Repitió. No puedo dejarle pasar. Entonces lo dijo. La frase que cruzó la línea de la molestia a la amenaza. Órdenes de la Junta de la Comunidad. A un hombre solo se le puede decir que es un intruso en su propia tierra un número limitado de veces antes de que algo más antiguo despierte dentro de él. Di un paso más. Voz baja. Calmada. Definitiva. Puedes mover esa verja. Dije. O puedo moverte a ti. Tú eliges. Por primera vez dudó. Luego sus dedos bajaron a la funda. Clic. El cierre de retención se abrió. Un sonido pequeño. Seco y final. Y en ese segundo exacto. Todo lo que vino después no fue una decisión. Fue memoria muscular. Entrenamiento más antiguo que su placa. Más antiguo que su uniforme. Más antiguo que la historia que le habían contado sobre esta tierra. Hay un momento justo entre la intención y la acción en el que un hombre te muestra exactamente quién es. Para él fue el clic del cierre. Para mí fue la calma que siguió. El tiempo no se ralentizó. Se afiló. Inhaló como si fuera a decir algo. Tal vez una advertencia. Tal vez una orden. Tal vez solo una frase más. No estaba cualificado para hablar en mi tierra. Pero nada de eso importó porque me moví. No rápido. No frenético. Solo eficiente. La clase de eficiencia que te meten a base de repetición. Sudor y la comprensión de que dudar es un lujo que no te puedes permitir. Mi mano salió disparada, cerrándose alrededor de su muñeca antes de que sus dedos pudieran sacar el arma. Un giro seco. Controlado. Practicado. Su postura se derrumbó. Entré en su equilibrio. Bajé mi peso y lo guié por encima de mi hombro. Sus botas dejaron el suelo. Sus gafas de sol dibujaron un arco en el aire. Y luego plof. Cayó de espaldas sobre la tierra. El aire salió de sus pulmones en un jadeo roto y polvoriento. El campo absorbió el sonido como absorbe todo, en silencio. Indiferente. Intentó alcanzar la radio.
Pero la caída lo había sacudido más de lo que quería admitir. La mano le temblaba. Los ojos parpadeaban rápido. Su orgullo trabajaba más que sus pulmones. Me quedé de pie sobre él. Firme. Casi sin jadear. «Quédate abajo», dije. No es una sugerencia. Es una orden. Se quedó congelado como se queda un hombre cuando de repente entiende que ha estado interpretando un papel para el que nunca estuvo cualificado. Me has atacado. Jadeó. No. Corregí. Voz calmada. Uniforme. Tú abriste el cierre de tu funda en mi tierra. Yo me defendí. Su mandíbula se apretó. Pero no había convicción detrás. Sabía la verdad. Y yo también. Saqué el móvil del bolsillo y empecé a hacer fotos. La garita. La verja ilegal. El cartel. La losa de hormigón y el hombre tirado en el polvo. Medio inutilizado por su propia arrogancia. Documenté todo. No por rabia. Por experiencia. Un hombre que ha sido quemado por la burocracia sabe que la prueba es el único escudo que nunca falla. Intentó incorporarse, gimiendo mientras se sujetaba las costillas. No puedes pasar. Consiguió decir. No lo miré mientras volvía a la pick-up. No me molesté en discutir. No hacía falta. Esto no es decisión tuya. Dije subiendo al asiento. Y estás en el lado equivocado de la pelea equivocada. El motor rugió bajo de mí. Había un trozo de tierra a la derecha. Estrecho. Irregular. Encajado entre dos jarales tercos. Pero lo bastante ancho para alguien que conocía el terreno. Y yo conocía este camino mejor que las líneas de mi propia mano. Rodeé la garita con cuidado. La grava saltó detrás de las ruedas en una ola de polvo. Su elegante verja no significaba nada aquí fuera. Al pasar junto a él me incliné un poco por la ventanilla abierta. La próxima vez. Dije en voz baja. No intentes coger algo que no estás dispuesto a usar. La expresión de su cara no era rabia. Era comprensión y, tal vez, un poco de miedo. Había aprendido algo importante aquel día. Quizá la primera lección real de su trabajo. Recorrí los 2 kilómetros restantes hasta casa sin música. Sin radio. Sin ninguna distracción. El silencio del campo ya no era reconfortante. Era expectante. Pesado. Como si la propia tierra presintiera la tormenta que se acercaba. Cuando llegué al camino de entrada aparqué junto al cobertizo y entré en mi despacho. Una pequeña habitación convertida de almacén con una ventana torcida y paredes llenas de herramientas y documentos. El ventilador de techo traqueteaba como un motor viejo, moviendo aire caliente sin convicción. Saqué el móvil y marqué el número directo de la Guardia Civil. Un número que tenía desde hacía 10 años. Sonó una vez. 2. 3. 4. Y saltó al buzón. Extraño. El sargento López solía contestar a los de la zona. Sobre todo un martes. Dejé un mensaje corto. Calmado. Preciso. Luego llamé a la única persona que sabía que contestaría, Rafael Torres. Mi abogado especializado en derecho inmobiliario de Badajoz. Cogió al tercer tono. Dime que estás sentado. Dije. Lo estoy. Respondió. Pero por tu tono. No me va a gustar lo que viene después. No le gustó.
En pocas horas tenía todas las cámaras de mi finca redirigidas para vigilar el camino de entrada. Todas las escrituras. Todos los planos. Todos los documentos de la finca respaldados en 3 nubes diferentes. Rafael empezó a redactar una carta de cese y desistimiento urgente afilada como un cuchillo. Pero la rabia no era lo que me llenaba. Todavía no. Lo que me llenaba era una certeza familiar. La misma certeza que sentía justo antes de una misión en Afganistán. El primer disparo ya se había hecho. La comunidad pensaba que habían puesto una verja. No se daban cuenta de que acababan de abrir una puerta a una pelea para la que no estaban preparados. Y al pisar mi tierra, habían elegido al hombre equivocado contra el que enfrentarse. A la mañana siguiente el campo no me saludó como siempre. Nada de bienvenida silenciosa. Nada de quietud familiar. Solo algo raro. Una sensación equivocada flotando en el aire esperando. Una sensación que solía tener en sitios donde el suelo guardaba secretos y el viento no soplaba del todo bien. Salí con una taza de café y dejé que el aire frío me mordiera la cara. El sol apenas era una línea en el horizonte. El cielo todavía retenía el último tono oscuro del amanecer. Entonces los oí. Neumáticos sobre grava. Lentos. Deliberados. No del tipo amistoso. 2 coches patrulla de la Guardia Civil bajaron por mi camino de entrada como si ya supieran el final de la conversación que todavía no habíamos tenido. Aparcaron rectos. Limpios. Puertas abriéndose con precisión fría. Bajaron 2 agentes. Uno alto. Hombros cuadrados. Gafas de espejo aunque el sol todavía no había salido. El otro más joven. Nervioso bajo el uniforme. Intentando no parecer el novato que era. El joven. El cabo Reyes. Se desplazó inconscientemente a la izquierda. Triangulando. Su mano flotaba a unos centímetros del cinturón. No agarrando el arma todavía. Pero lo bastante cerca para que el mensaje llegara. Le habían dicho que yo era peligroso antes siquiera de verme la cara. No me moví. No me tensé. No cambié de expresión. Buenos días. Dije. El alto. El sargento López. No devolvió la cortesía. Miró una vez mi café como si comprobara si llevaba alcohol. Señor Morales. Dijo. Soy el sargento López. Este es el cabo Reyes. Necesitamos hacerle unas preguntas sobre un incidente ayer con un vigilante contratado. Vigilante contratado. Repetí. ¿Se refiere al hombre que puso una verja en mi tierra y fue a por su arma? Los dedos de Reyes se acercaron un poco más a la funda. López no parpadeó. Hemos recibido una denuncia por agresión. Dijo López plano. Agresión sin provocación. Di un sorbo lento al café. ¿Esa denuncia viene de la tierra o de la comunidad que lo contrató? Reyes se puso rígido. López mantuvo la mandíbula cerrada. Señor. Necesitamos su declaración. Mi declaración es muy simple. Dije. Abrió el cierre de retención y escaló. El Código Penal lo deja claro como el agua. Por primera vez apareció una grieta detrás de las gafas de López. Molestia no con la ley. Con el hecho de que yo la conocía. Su arma seguía en la funda. López recitó. El clic no fue amenaza. Yo contraataqué. Y usted sabe lo que eso significa. Pasó un segundo largo. Luego López cambió de tema como si accionara un interruptor.
¿Es consciente de que la comunidad tiene autoridad temporal sobre infraestructuras en disputa? Ese camino no está en disputa. Dije. Su plano es falso. Tengo planos más antiguos que ustedes dos juntos. Reyes habló por fin. Voz rápida e insegura. Señor. Hasta que el ayuntamiento finalice la revisión. Se le recomienda no interferir con las operaciones de la comunidad en ese tramo. Bajé la taza. Me están diciendo que no circule por mi propia tierra. No. Dijo López. Tono endureciéndose. Le estamos diciendo que no escale esto. Ahí estaba otra vez la palabra. Usada como un martillo. Como si yo fuera el problema. No contesté. Solo caminé hacia el viejo cobertizo de herramientas e hice un gesto para que me siguieran. Dentro bajé el plano enmarcado y amarillento. Esta es la parcela 27B. Inscrita en 1998. Número catastral 749.833. El camino es mío mucho antes de que surgiera ninguna comunidad aquí. Reyes garabateó notas. Inseguro. López ni siquiera miró dos veces. Nosotros no resolvemos límites. Dijo López. Llévelo al registro de la propiedad. No. Respondí en voz baja. Pero si hacéis cumplir la ocupación ilegal. Silencio. López exhaló. No impaciente. Condescendiente. Presentaremos nuestro informe. Dijo dirigiéndose a la puerta. Espere seguimiento. Luego se detuvo. Se giró. Dio 2 pasos lentos hacia mí y cuando habló de nuevo su voz cambió. Se suavizó. Paternalista. El tono que los hombres usan con alguien que sujeta las tijeras del revés. Y señor Morales. Dijo suavemente. Esperé. Mire. Sabemos que los hombres con su historial pueden encontrar disputas repentinas estresantes. La palabra historial quedó flotando en el aire como una mancha. Reyes me observaba con cuidado como si esperara que explotara. Como si ya les hubieran advertido. Podría. López continuó. Voz chorreando falsa preocupación. Intente mantener la cabeza fría. Por el bien de todos. No queremos episodios. Episodios. Ahí estaba. El relato. La mentira favorita de la comunidad ahora saliendo de una placa. Dejé la taza de café despacio y deliberadamente. Yo no escalé nada. Dije. Voz plana como piedra. Pero asegúrense de que la comunidad entienda algo. Di un paso un poco más cerca. No amenazante. Solo presente. Defiendo lo mío. La mano de Reyes flotó un poco más cerca del cinturón. La mandíbula de López se tensó como si acabara de confirmar un diagnóstico. Ninguno dijo otra palabra. Salieron del cobertizo y volvieron a sus coches. Cuando los motores rugieron y los neumáticos crujieron sobre la grava. Un viento frío sopló por el campo. Lo bastante fuerte como para escocer. Vi cómo los coches patrulla desaparecían más allá de la curva. Luego volví a la casa. Dejé la taza vacía en la encimera y me quedé quieto. Escuchando. No al viento. No al silencio. A ese viejo instinto. El que nunca mentía. Y justo entonces me dijo exactamente lo que ya sabía. No habían terminado. Ni mucho menos. El campo estuvo demasiado silencioso aquella tarde. Demasiado silencioso para mi gusto.
De esos silencios en los que un hombre empieza a escuchar entre los segundos. No a los sonidos mismos. De esos silencios en los que el problema aún no está delante de ti. Pero está cerca. Lo bastante cerca como para saborearlo. Estaba apretando las bisagras de mi verja de entrada cuando oí neumáticos en la carretera comarcal. No rápidos. No imprudentes. Solo avanzando a esa velocidad perfecta que usa la gente cuando está grabando algo. No me giré. No hacía falta. Sentía ojos en mi espalda antes incluso de que el motor se apagara. Un sedán plateado. Demasiado limpio para el campo. Oí puertas abrirse. Luego susurros. Una cámara de móvil hizo clic lo bastante fuerte como para oír el pequeño pop del inicio de la grabación. Me limpié las manos en un trapo y por fin me enfrenté a ellos. 3 personas de mediana edad. Zapatos blandos. Postura de comunidad. Espalda recta como si llevaran un libro de estatutos en la cabeza. Y al frente. Isabel Delgado. Secretaria de la Junta de la Comunidad. Experta en guerra pasivo-agresiva. La clase de persona que llamó una vez al ayuntamiento porque mi tractor perturbaba la armonía acústica del vecindario. Avanzó sosteniendo el móvil en horizontal como había visto hacer a los reporteros en la tele. Señor Morales. Dijo. Voz azucarada pero zumbando como una mosca atrapada. Estamos aquí para documentar su comportamiento. Para el expediente. Para el expediente. Repetí. Rascándome la nuca. Estoy en mi propia propiedad. Arreglando mi propia verja. Quiere apartarse 3 pasos antes de que esta bisagra acabe en sus dientes. Uno de los hombres jadeó. Demasiado dramático para ser real. Isabel no se inmutó. No hace falta amenazar con violencia. Dijo. Inclinando ligeramente el móvil. Está siendo grabado. Sonreí. Una sonrisa lenta y cansada. ¿Señora? Dije tranquilo. Si estuviera amenazando con violencia. No tendría que preguntar. Su sonrisa se crispó lo justo para que lo viera. Levantó la barbilla. Estamos preocupados. Dijo en voz alta para la cámara. Por su estado mental. Con todo lo que está pasando. Estos arrebatos preocupan a la comunidad. Arrebatos. Ahí estaba otra vez. La palabra favorita de la comunidad. Justo al lado de seguridad y normativa, punto. ¿Quién está preocupado? Pregunté. ¿El vecindario? Dijo ella. No hay vecindario. Dije yo. Solo mi finca y ese racimo de cajitas sobrevaloradas que llaman casas. Sus fosas nasales se dilataron. Pero siguió grabando. Detrás de ella. Uno de los hombres se metió en el encuadre y forzó un temblor en la voz. No nos sentimos seguros cerca de usted. Señor Morales. Lo miré. Una mirada larga y fría que le quitó todas las capas de miedo falso. Como si pelara pintura vieja. Luego hablé suavemente. Hijo. Si de verdad te sintieras inseguro. No estarías tan cerca. Abrió la boca. La cerró. Tragó saliva con fuerza. Isabel giró la cámara para captar su incomodidad. Como si acabara de marcar un punto. Esto es exactamente el tipo de intimidación que estamos documentando. Dijo. No contesté. Solo metí la mano en el bolsillo despacio. Deliberadamente. Y saqué mi propio móvil.
Los ojos de Isabel se abrieron una fracción. ¿Me estás grabando?, preguntó. No, dije, tocando la pantalla. Estoy grabando todo. El móvil pitó. Un sonido pequeño. Pero cambió el aire al instante porque no estaba apuntando la cámara a sus caras. Estaba apuntando a su coche. Al logo medio tapado de la División de Mantenimiento de las Encinas. Una división que la comunidad se había inventado sola sin reconocimiento municipal. A los papeles en su salpicadero. Al guión impreso en el portapapeles de Isabel. Al móvil extramontado en el reposacabezas del sedán. Ya grabando antes incluso de que bajaran. La confianza de Isabel vaciló. Sus acciones están siendo documentadas para la Junta, dijo cortante. ¿Y su representación teatral? Respondí. Está siendo documentada para mi abogado. Parpadeó fuerte. Uno de los hombres dio un paso adelante. Nos amenazó ayer en la verja. Dijo. Tenemos vídeo. Publíquenlo. Dije. Me encantaría que el ayuntamiento viera a su hombre desenfundando primero. El silencio barrió al grupo como una ráfaga fría. No esperaban esa respuesta. La gente que construye narrativas rara vez lo hace. Bajé el móvil. Lo dejé colgando a mi lado y luego hice algo pequeño. Tan pequeño que apenas lo notaron. Pero algo que lo cambió todo. Miré más allá de ellos. No al coche. No a la carretera. ¿Al cielo? Isabel siguió mi mirada. Un puntito en la distancia. Apenas visible. Pero moviéndose. Mi dron volviendo a casa. Lo había lanzado 10 minutos antes. Revisión rutinaria del perímetro. Pero ellos no lo sabían. Sus ojos saltaron hacia arriba. ¿Qué es eso?, preguntó Isabel. La voz por fin quebrándose. ¿Eso?, dije. Es solo dejar constancia cada vez que vuestra junta pisa mi tierra. Los hombres se miraron entre sí. ¿Eso está permitido?, murmuró uno. Está permitido la ocupación ilegal. Contraataque. Nadie contestó. Isabel bajó el móvil primero. No por elección. La mano le temblaba. Intentó recuperarse con una última frase para la cámara. Este acoso se añadirá al informe. Espetó. Me encogí de hombros. Asegúrate de escribir mi nombre bien. Y con eso retrocedieron. Pasos rápidos. Torpes. Chocando unos con otros como carritos de supermercado. La puerta del sedán se cerró de golpe. El motor tosió. La grava saltó de los neumáticos cuando se fueron más rápido de lo que pretendían. Los vi marcharse hasta que el polvo se asentó. Luego volví al porche. Saqué un cuaderno y empecé a anotar todo. Hora. Caras. Matrícula. Comportamiento. Palabras exactas. Posicionamiento. Ruido del motor. Dirección de la que venían. No porque estuviera paranoico. Porque una vez fui soldado. Y los soldados aprenden la misma lección una y otra vez. Cuando alguien intenta escribir tu historia por ti, más vale que empieces a llevar tus propios registros. Aquella noche el campo se enfrió rápido. Demasiado rápido para principios de primavera. Me senté solo en la mesa de la cocina. Un charco de luz cálida de lámpara extendiéndose sobre cuadernos. Impresiones y mi móvil.
Alguien me había enviado el vídeo, prueba de la comunidad. Se suponía que me hacía parecer inestable. Le di al play. Lo primero que me golpeó no fueron las palabras. Fue el sonido. Demasiado limpio. Demasiado suave. Como si alguien hubiera planchado el audio. Rebobiné. Ralenticé. La voz de Isabel tenía saltitos diminutos. Respiraciones perdidas. Sílabas cortadas. Pausas antinaturales. Los aficionados siempre se olvidan. El miedo es desordenado. El miedo real tiembla. Tartamudea. Este miedo estaba ensayado. Me incliné hacia adelante. Codos en la mesa. Ojos entrecerrados. En el segundo 14. Un hombre entró en plano. Su sombra cayendo sobre el hombro de Isabel. Excepto que no coincidía con el ángulo del sol. Dirección equivocada. Longitud equivocada. Suavidad equivocada. Una sombra cosida. Sentí algo viejo y frío asentarse en mi estómago. La misma sensación que solía tener al entrar en un pueblo. Y el silencio me decía que algo iba mal antes de que nada más lo hiciera. No solo me estaban provocando. Estaban fabricando un relato. Abrí las imágenes del dron. Había captado más de lo que esperaba. Isabel ensayando frases. El hombre a su lado susurrando indicaciones. Los dos acercándose a la línea de mi propiedad y saltando atrás cuando giré la cabeza. Recorté capturas. Marqué marcas de tiempo. Creé una carpeta titulada Archivo Maestro de Fabricación de la Comunidad. Pero incluso mientras trabajaba, algo me seguía tirando. La forma en que hablaban. La presión repentina de la Guardia Civil. La cortesía forzada. Como si les hubieran entrenado. Esto no era al azar. Alguien con influencia estaba detrás. Y la influencia siempre deja huellas. Me aparté de la mesa y me levanté. Sentarme aquí analizando ya no bastaba. Si estaban falsificando vídeos, tal vez también falsificaban documentos. Y los documentos falsos no viven en Internet. Viven en archivadores. Miré el reloj. 9:42. Puede esperar hasta mañana. Murmuré. Pero el sueño no llegó fácil. En realidad no llegó. Cuando salió el sol ya estaba delante de la oficina del registro de la propiedad de Cáceres. Estaba encajada entre una oficina de fianzas y una tienda de vapers. Dos carteles. La civilización rindiéndose en silencio a sí misma. El edificio olía a papel viejo. Pegamento de moqueta barato y demasiado ambientador. Dentro. Las luces fluorescentes parpadeaban como si libraran una batalla perdida. Una mujer en el mostrador levantó la vista de su ordenador, bajándose las gafas por la nariz. ¿En qué puedo ayudarle? Sí. Dije. Peticiones de mantenimiento de caminos. Planos de parcelas. Cualquier cosa presentada en los últimos 6 meses que involucre a las encinas o al corredor de acceso norte. Su expresión se tensó. Sutil. Pero real. La misma expresión que pone la gente cuando mencionas el nombre de alguien a quien preferiría no conocer. No puedo comentar sobre revisiones de uso de suelo activas. Dijo con cuidado. Pero puedo traer los expedientes. Eso es todo lo que necesito. Desapareció en la trastienda. Esperé. Mis botas resonaban suavemente sobre las baldosas agrietadas mientras paseaba. La sala se sentía más fría de lo que debería.
Frío burocrático. El que se esconde detrás de formularios y firmas. Por fin volvió con una pila de carpetas de Manila demasiado gruesas para una simple petición de mantenimiento. Las llevé a un escritorio en la esquina. Me senté y empecé a pasar páginas. Y ahí estaba. Mi corazón no cayó. Se endureció. La petición de la comunidad afirmaba bajo pena de perjurio que mi camino estaba abandonado, sin mantenimiento y peligroso para los residentes cercanos. Adjunto había un plano de parcela. Uno brillante. Demasiado brillante. Dibujado con una plantilla de mapeo más nueva que el ayuntamiento ni siquiera había adoptado aún. Sostuve el plano contra la luz. Las líneas de las parcelas estaban desplazadas. Sutil. Pero suficiente para colocar un tramo de mi camino fuera de mis escrituras y dentro de un supuesto corredor comunitario. Conveniente. Quirúrgico. Criminal. Pasé a la página siguiente. Una firma estaba al final. Isabel Delgado. Directora adjunta de Revisión de Infraestructuras Municipales. Excepto que la firma no coincidía con la que aparecía 3 páginas antes donde había firmado 6 meses atrás. Inclinación diferente. Presión diferente. Bucle diferente en la D. Había visto firmas falsificadas antes. En el extranjero. Aquí. Cualquiera que trabaje suficiente tiempo alrededor de la corrupción aprende a olerla. Esto apestaba. Profundicé en el expediente y encontré algo peor. Un memorándum interno grapado al final con una nota impresa para consideración urgente. Sellado aprobado. Acelerado por Delgado. Mi mandíbula se tensó. Tendones tirando fuerte. No planeaban robarme el camino. Ya habían presentado el papeleo. Pensaban que ganarían antes de que yo supiera siquiera que la pelea había empezado. Me levanté y volví al mostrador. Necesito copias de todo esto. Dije. La mujer tragó saliva. Esos son muchas páginas. Y tendré que cobrar. Dejé dinero en el mostrador. Imprime todo. Dudó. Mirando nerviosa hacia la trastienda como si alguien fuera a salir y regañarla. Pero nadie salió. Imprimió toda la pila. Cuando me entregó las copias. Se inclinó. Voz apenas por encima de un susurro. No lo ha sacado de mí. Asentí una vez. Se echó atrás como si hubiera dicho demasiado. ¿Fuera? La luz del sol me golpeó fuerte. El viento del campo llevaba arena por el aparcamiento. Pequeños pinchazos contra mi mejilla. Me senté dentro de la pick-up. Extendí los papeles en el volante y miré otra vez la firma falsificada. Ese nudo en el pecho. No se apretó esta vez. Se deshizo. Directo a rabia. No caliente. No ruidosa. Fría. Enfocada. La clase de rabia que construía carreras en la Legión. Hice una foto del plano falsificado. Una foto de la firma falsa. Una foto del memorándum. Luego envié 3 imágenes y 3 palabras a Rafael, encontré la verdad. Su respuesta llegó 30 segundos después. Vuelve a casa. Vamos a la guerra. Doblé los documentos. Los dejé en el asiento del copiloto. Arranqué el motor y... Por primera vez desde que empezó todo esto. Sentí algo parecido a satisfacción. Por fin habían resbalado. Y yo lo había atrapado. La tienda de piensos estaba tranquila aquella tarde.
Solo el zumbido del viejo ventilador del techo y el dulce olor polvoriento de los pellets de heno apilados altos contra la pared. Entré a por un bloque de sal de 25 kilos y algo de mezcla mineral para el ganado. Algo normal. Algo sencillo. La clase de recado que hace un hombre cuando necesita que su mente se asiente. La campanilla de encima de la puerta tintineó cuando entré. Y entonces lo vi apoyado cerca de las neveras, fingiendo estudiar una botella de té frío. ¿30 y tantos? Demasiado limpio. Demasiado pulido para el campo. Botas que nunca habían visto estiércol. Barba arreglada como un coach de estilo de vida de YouTube. No encajaba aquí. Me observaba por el rabillo del ojo. Cuando levanté el bloque de sal al mostrador. Por fin se acercó con una sonrisa que no sabía ser honesta. Disculpe. Dijo. Es usted Morales. ¿Verdad? No contesté. La gente que te conoce nunca pregunta así. Extendió la mano de todos modos. Soy Diego. Dirijo un podcast. Campos de honor. Entrevistamos a veteranos adaptándose a la vida civil. Ahí estaba el anzuelo. Dejé que su mano colgara en el aire. Un podcast. Dije plano. Sí. Su sonrisa se ensanchó como la de un vendedor que ve un cliente débil. Destacamos las dificultades que enfrentan los veteranos. Problemas de ira. Trauma pasado. Ya sabe. Lo duro. Observaba mi cara con cuidado. Estudiando. Midiendo. Intentando localizar un detonante. Nos encantaría tener su historia. Continuó. He oído que hubo un altercado cerca de su línea de propiedad recientemente. Debe haber sido duro. Trae recuerdos a veces. ¿Verdad? Mis dedos se apretaron ligeramente alrededor del bloque de sal. Solo ligeramente. Lo vio y su sonrisa se afiló. Pensó que había encontrado una grieta. Sí. Dijo suavemente, bajando la voz como si consolara a un paciente. Los hombres con su historial suelen llevar cosas. Algunos lo llaman estrés postraumático. No hay vergüenza en eso. Cuando el mundo te acorrala, puede ser difícil mantenerse estable. Ahí estaba. El guión. No suyo. De alguien más. Huellas de la comunidad por todas partes. Mi mandíbula no se tensó. Mi respiración no se cortó. En cambio, algo más antiguo despertó dentro de mí. La parte del cerebro que solía escanear mercados afganos buscando cables ocultos y miradas que duraban medio segundo de más. La parte que ve el mundo en ángulos. Salidas e intenciones. Noté una pequeña marca negra en el interior del bolsillo de su chaqueta. Cableado de un micrófono de solapa. Apenas visible. Trabajo de aficionado. Noté cómo sus ojos saltaban demasiado a menudo hacia el aparcamiento. Noté el todoterreno fuera al ralentí demasiado tiempo. Ventanillas demasiado oscuras. Conductor fingiendo mirar el móvil pero sin mover nunca el pulgar. Un montaje. Una provocación. Querían imágenes de un veterano perdiendo los nervios. Querían el relato. El titular. El punto de conversación en la próxima reunión de la Junta. Veterano inestable amenaza a civil. Diego se inclinó un poco más cerca. ¿Cuál fue la parte más dura allí? Preguntó suavemente. ¿Perdiste el control alguna vez, hiciste daño a alguien sin querer? Mi ritmo cardíaco no se disparó. Se ralentizó.
Frío y suave. Como a sentarse en una postura de arma antigua. Lo miré directamente a los ojos. ¿Quieres apagar tu grabadora?, dije en voz baja. Su sonrisa se crispó. No estoy grabando. Llevas un micrófono de solapa modelo Nextmate 4. La batería está bajo la camisa. Mal escondida. Tragó saliva. Di un paso más cerca, bajando la voz a un murmullo calmado y firme solo para él. ¿Ves ese todoterreno fuera? El que está sentado tu amigo fingiendo mandar mensajes. Está usando la cámara frontal como transmisión en directo. El objetivo está manchado en la esquina. La cara de Diego se puso pálida. No había esperado que la presa estudiara al cazador. Apoyé un codo en el mostrador. Casual. Relajado. Porque relajado es lo que más aterra a los hombres como él. Déjame adivinar, dije. La comunidad te contrató. Te dijo que husmearas. Que empujaras viejos recuerdos. Que consiguieras una reacción en cinta. Tal vez que me hicieras gritar. Tal vez que pareciera inestable. Abrió la boca. Pero no salió nada. Están asustados. Continué. Así que intentan construir una historia. Una frágil. Metí la mano en el bolsillo trasero y saqué un pequeño dispositivo cuadrado. Uno que la mayoría de civiles nunca nota. Un inhibidor de señal. Legal. Portátil. Inofensivo. Pero que hace que los micrófonos inalámbricos se corten como fuegos artificiales baratos. Pulsé el botón. Su micrófono de solapa dio un pequeño pop patético. Diego jadeó y lo cubrió con la mano como un hombre sujetando una mascota moribunda. Deberías volver a tu todoterreno, dije tranquilo. Y dile a quien te contrató que he dejado de ser educado. Si quieren jugar juegos psicológicos, diles que yo he jugado mejores en sitios peores. Diego tragó saliva. La nuez temblando como una bisagra suelta. Luego se giró y prácticamente trotó fuera de la tienda. Por la ventana lo vi agitar frenéticamente al conductor del todoterreno. El todoterreno salió tan rápido que lanzó grava contra las ventanas de la tienda de piensos. El dependiente detrás del mostrador me miró fijamente. ¿Conocías a ese tipo? No, dije, levantando el bloque de sal. Pero ahora me conoce él a mí. Salí a la luz del sol. El peso del bloque de sal sólido en mis manos. Y vi la nube de polvo del todoterreno que huía a cruzar la carretera. Otro movimiento en su tablero de ajedrez. ¿Torpe? Desesperado. Y me dijo una cosa. La comunidad no intentaba ganar. Intentaba romperme. Lo que significaba que se les estaban acabando las opciones. Cuando volví a mi camino de entrada. La nube de polvo del todoterreno del investigador ya se había asentado en algún sitio de la carretera. La finca se sentía tranquila otra vez. La clase de tranquila que hace que un hombre sospeche. No que se reconforte. Llevé los piensos al cobertizo. Comprobé las líneas de agua. Eché un vistazo rápido a la cerca. Las rutinas habituales. Pequeñas cosas que mantienen las manos ocupadas mientras el cerebro hace el trabajo real. Pero algo no encajaba. Cuando volví hacia el porche, lo vi sentado en el escalón de arriba. Un sobre grande y plano de mensajero. Blanco brillante. Demasiado limpio para el campo. Sin remitente. Sin nota. Solo mi nombre completo escrito en mayúsculas en una pegatina.
Eso solo me dijo que no era de un vecino. Lo recogí y noté el peso. Varias páginas. Papel grueso. Documentos legales. Por supuesto. Rasgué la parte superior con cuidado y saqué el papeleo. El título de la primera página decía Acuerdo de uso y acceso mutuo. Comunidad de Propietarios Las Encinas. Uso mutuo. Eso era rico. Escaneé las primeras líneas y mi estómago se tensó. No de miedo. De reconocimiento. Había visto esta táctica en Afganistán. Grupos insurgentes ofreciendo acuerdos de tregua que ataban secretamente a los pueblos a su control. Una oferta de paz que te dejaba encadenado. Respiré hondo. Dejé los papeles en la mesa de la cocina y llamé a Rafael. Cogió al primer tono. Suenas tenso. Dijo. Me han dejado un regalo. Respondí. Acuerdo de acceso mutuo. Hubo una pausa. Luego una risa baja y sin humor. Oh. Esos idiotas. ¿Te importa explicármelo? Claro. Página 1. Fingirán que es por seguridad y cooperación. Página 2. Dirán que la supervisión compartida beneficia a todos. Página 3 es donde está el cuchillo. Pasé a la página 3. Justo como dijo. La comunidad de propietarios Las Encinas conservará autoridad de revisión administrativa sobre todas las modificaciones estructurales, operativas y de mantenimiento relativas a la ruta de acceso. Silbé por lo bajo. ¿Lo ves? Preguntó Rafael. Oh. Lo veo. No pedían compartir el camino. Pedían poder de veto permanente sobre cualquier modificación que yo hiciera. Cavar una zanja. Reparar derrumbes. Cambiar grava. Incluso ensanchar curvas. Si firmas eso, dijo Rafael, no necesitarán peticiones. No necesitarán mapas falsos. Les habrás entregado el control voluntariamente. El camino se convierte en un activo comunitario de facto. Y yo seguiría siendo el que lo mantiene. Exacto. Es esclavitud con asfalto. Pasé otra página. Sección 7. Autoridad de ejecución. La comunidad de propietarios Las Encinas se reserva el derecho a emplear contratistas privados para monitorización, comprobaciones de cumplimiento y supervisión de acceso a la vía. Dejé de leer. Rafael no. Se cuelan su puesto de control. Dijo. Si firmas esto, pueden reconstruir su pequeña garita. Y esta vez legalmente. Demonios. Dirán que tú lo aceptaste. Me froté una mano despacio por la mandíbula. ¿Y la última sección? Pregunté. Déjame adivinar. ¿Alguna línea sobre resolución de disputas? Mire. Sección 10. Arbitraje vinculante. Todas las disputas derivadas de este acuerdo se resolverán mediante arbitraje por un panel seleccionado por la comunidad. No un juzgado. Murmuré. Correcto. Arbitraje. Lo que significa un panel de neutrales amigables con la comunidad. Perderás antes de abrir la boca. Cogí toda la pila de papeles. Dejé que el peso se asentara en mis manos. Esta es su oferta de paz. Dije. No. Corrigió Rafael. Esta es su rendición disfrazada de paz. Están entrando en pánico. Porque el truco del investigador falló. Dije. Porque todo está fallando.
respondió Rafael. Y un animal acorralado se vuelve peligroso. Esto es ellos intentando envolver el lazo en terciopelo. Me senté a la mesa. Mirando el texto. Pensaron que esto me engañaría. Dije suavemente. Pensaron que eras solo un ganadero. Respondió Rafael. No un hombre que lee contratos por deporte. Nos quedamos callados un momento. La línea zumbando débilmente. Luego Rafael habló otra vez. Voz más baja. Diego. Este es el momento en el que son más impredecibles. Cuando las mentiras empiezan a derrumbarse y no saben lo que tú sabes. Sé una cosa. Dije. ¿Qué? Están asustados de lo que viene después. Rafael exhaló. Y deberían estarlo. Doblé el documento despacio. Deliberadamente. Como se dobla una bandera. Líneas nítidas. Esquinas precisas. Luego lo volví a meter en el sobre. ¿Y la respuesta oficial? Pregunté. Rafael se rió entre dientes. Oh. Yo me encargo de eso. Algo educado. Profesional y absolutamente devastador. ¿Qué aspecto tiene? ¿Simple? Una carta de rechazo declarando que cualquier intento posterior de impedir tu acceso será tratado como continuación de ocupación ilegal. Y un recordatorio amistoso de que las peticiones falsificadas conllevan sanciones civiles y penales. Sonreí. Una sonrisa fina y fría. Eso les va a doler. Entrarán en pánico. Corrigió Rafael. Y el pánico los vuelve torpes. Lo que es bueno para nosotros. Caminé hasta la puerta. Salí al porche y miré el largo tramo de mi camino. Todavía polvoriento. Todavía sin reclamar. Todavía mío. Rafael. Dije en voz baja. Este camino no es solo grava. Lo sé. Son las huellas de mi padre. Mi sudor. 20 años de trabajo. No lo van a quitar. Ni ahora. Ni nunca. Rafael no dijo nada durante un momento. Mañana pasamos a la fase 2. ¿Qué es la fase 2? Vamos a por quién les ayudó. No necesité preguntar quién. Ya lo sabía. Papeleo tan sucio no empezaba en una oficina de comunidad en un callejón sin salida. Venía de más adentro del sistema. Diego. Añadió Rafael. ¿Estás listo? Miré por encima de la tierra. Mi tierra. Y sentí esa claridad fría asentarse otra vez en mis huesos. Llevo listo desde el principio. La comunidad quería una guerra construida sobre mentiras. Bien. Yo les daría una guerra construida sobre verdad. Verdad real. No de la que necesita edición. Montaje o collarín. Al amanecer del día siguiente ya sabía que las movidas defensivas ya no bastaban. Sentarme en el porche reaccionando a cualquier payasada que enviaran después no era estrategia. Era supervivencia. Y no había llegado tan lejos solo para sobrevivir. Entré en mi despacho. Abrí el viejo baúl metálico donde guardaba las pocas cosas que valían la pena y saqué un cuaderno verde gastado. Dentro había números. Frecuencias. Nombres. Uno de ellos Luis Ortega. Un hombre que una vez pilotó drones de vigilancia sobre la provincia del Man y ahora dirigía una empresa de cartografía civil desde Badajoz. Marqué. Contestó al instante. Luis. Es hora. Dije. Cuando quieres los pájaros arriba.
En cuanto puedas llegar. No preguntó por qué. Nunca lo hacía. Estaré en la carretera en 10. Dijo. No mentía. A las 9:45 Luis llegó con una Tecoume negra llena de equipo. Bajó con una gorra hacia atrás, gafas de sol y una sonrisa que decía que disfrutaba demasiado los problemas. Diego, dijo, dándome una palmada en el hombro. He oído que has cabreado a una comunidad. No a cualquier comunidad. Respondí. Esta gente reescribe mapas por diversión. Luis se rió. Pero sus ojos se afilaron. Modo soldado activándose. Enséñame el terreno. Lo llevé a la cresta. Luis lo examinó como un halcón. Manos en las caderas. Cabeza inclinada. Mente haciendo cálculos. Esto es perfecto. Dijo. Carril ancho. Buen viento. Cero obstrucciones. Abrió la caja de la Tecoume. Dentro había 3 drones. Más grandes que los juguetes que compras en el centro comercial. Negro mate. Alas largas. ADN militar en cada ángulo. Jesús. Murmuré. Estos son exagerados. No existe exagerado. Respondió. Solo fuego abierto y recarga. Guiñó un ojo. Pulsó una tecla y el primer dron se elevó como un fantasma. Directo al cielo del campo. Silencioso como un secreto. Luis tecleó comandos en un portátil reforzado. Un mapa floreció en la pantalla, mi finca. La finca de la comunidad. El sitio de la verja robada. Los ángulos exactos donde el mapa fraudulento había redibujado mi camino. El dron empezó su barrido en cuadrícula. Rectángulos perfectos. Patrones limpios. Primero térmico. Dijo Luis. Luego topografía 3D en pantalla. Lavaderos. Cunetas. Extensiones de grava y ángulos de pendiente se iluminaron como una radiografía. Cada mejora que había hecho en los últimos 20 años era visible. Innegable. Diego. Luis se inclinó más cerca. Mira esto. Una línea brillante. Mi camino. Cruzaba limpio por mis parcelas. Exactamente como mostraba el plano original del catastro. Cero solapamiento con el supuesto corredor comunitario de la comunidad. Desplazaron las líneas de las parcelas en su versión falsificada. Dijo Luis. Unos 7 metros. Lo suficiente para fingir que el camino no es tuyo. Sí. Pero el mapeo térmico no miente. La compactación del subsuelo coincide con 20 años de uso. Tú lo construiste. Ellos no. Cambió de pantalla. Ahora viene la parte divertida. El mapeo 3D renderizado. La plataforma del puesto de control de la comunidad. Ahora retirada. Había dejado una clara perturbación del suelo. La huella de su cimentación estaba justo dentro de mi escritura. Silbó. Los tenemos. Con el mapeo hecho. Pasamos inmediatamente a la fase 2. Ampliando la red de vigilancia. Instalamos 6 cámaras adicionales. No las de supermercado. Sino las que usan los ganaderos de la frontera. Alimentadas por energía solar. Encriptadas. Gran angular con filtrado de movimiento por IA. Luis las colocó en cuadrícula. ¿Cuadrícula? Pregunté. Vigilancia en patrón de cuadrícula. Dijo.
El mismo método que usábamos en el extranjero. Nadie se acerca a tu tierra sin dejar rastro. Asentí. Y todos los datos suben a la nube. 3 nubes. Dijo. 2 nacionales. Una offshore. Si alguien intenta borrar imágenes, necesitarán un equipo cibernético de nivel estatal. La comunidad no tiene ninguna posibilidad. Luis sonrió. Ni siquiera saben formatear un PDF correctamente. Nuestra conversación se cortó cuando una nube de polvo señaló otra llegada. Entonces llegó el viejo sedán marrón. Era Miguel. Mi vecino. Llevaba su sombrero Stetson descolorido y caminaba con esa dignidad terca y familiar. Pero hoy llevaba algo en las manos. Una caja metálica vieja. Oxidada. Pentada. La levantó con cuidado. Casi como si llevara una urna. Chaval. Dijo. He encontrado algo. Luis me miró. ¿Conoces a este tipo? Sí. Dije suavemente. Es parte de la Tierra. Miguel abrió la caja. Dentro había un carrete de película Super 8. Perfectamente conservado en un envoltorio de algodón. Mi corazón dio un vuelco fuerte en el pecho. Estaba limpiando el cobertizo. Dijo Miguel. No sé por qué guardé esta vieja cosa. Pensé que ya no importaba. Pero viendo lo que están haciendo estos de la comunidad. Bueno. Pensé que tal vez era hora. Puso la película en mis manos. La grabé en el 79. Dijo. Tu padre estaba extendiendo grava con ese viejo Chevrolet suyo. Tú estabas sentado en la plataforma trasera. Balanceando las piernas. Cubriéndote de polvo todo el mono. El viento del campo se detuvo. Hasta Luis se bajó las gafas de sol. Miguel continuó, este camino no vino de ningún comité. Ninguna junta de comunidad. Vino del sudor. Vino de tu familia. Y no hay mentira en este mundo lo bastante fuerte como para tapar esa verdad. Tragué saliva con fuerza. ¿Estás seguro de que se reproducirá? Pregunté. Sonrió. Suave. Cálido. Casi orgulloso. Hijo. La película no miente. Las personas sí. Luis cogió el carrete con cuidado de mi mano. Podemos digitalizarlo. Dijo. Escalado 4K. Corrección de color. Todo. Si esto muestra construcción en tu parcela antes de la fecha de constitución de su comunidad. Rompe toda su reclamación. Terminé. Oh. Hace más que romperla. Dijo Luis. La entierra. Y así. La operación Camino Libre empezó oficialmente. Drones escaneando. Cámaras vigilando. Imágenes históricas respaldando mi reclamación. Un testigo más antiguo que la propia comunidad. Esto ya no era defensa. Esto ya no era supervivencia. Esto era contraofensiva. Y por primera vez en semanas. Sentí algo aflojarse dentro de mi pecho. No alivio. Resolución. Pura y simple. La comunidad quería un relato. Yo estaba construyendo un dossier. Un archivo de guerra. Una bomba de verdad. Y cuando llegara el momento, la soltaría justo en su regazo. Suelo del juzgado. Luces fluorescentes. Banco del juez y todo. Querían una pelea.
Estaban a punto de recibir una para la que nunca se habían entrenado. A media tarde el patrón era innegable. La comunidad no estaba reconsiderando ni reagrupándose. Estaba acelerando. Su tono había cambiado. Nada de notas mezquinas. Nada de vídeos temblorosos de móvil o teatros montados. Lo que se movía ahora se sentía más frío. Más silencioso. Planeado. A las 3:12 la cuadrícula A3 captó dos siluetas deslizándose bajo la línea de la cerca oeste. No jubilados. No miembros de la Junta con sombreros de sol. Eran hombres que se movían con propósito. Manos contratadas pagadas para aparecer. Callar y hacer el trabajo. Chalecos de alta visibilidad. Cinturones de herramientas. Un teodolito láser montado sobre un trípode de carbono. Uno se arrodilló y disparó un haz verde a través de mi límite. La línea cortando el polvo como un bisturí. El otro sostenía una tableta. Monitorizando lecturas con la concentración de alguien que entendía exactamente lo que hacía. Luis se inclinó sobre mi hombro. Cejas fruncidas. Equipo de calibración profesional. Murmuró. Esto no es trabajo de aficionados de comunidad. Y están apuntando dentro de mi tierra. Mira el ángulo. Dijo. Tocando la pantalla. Están midiendo según sus líneas de parcela falsificadas y empujándolas casi 4 metros dentro de las tuyas. Intentan que sus mapas falsos coincidan con la realidad. Vi el láser deslizarse por mi suelo. Están retroajustando el fraude para que encaje en la realidad. Dije. Sí. Murmuró Luis. Están construyendo una mentira desde el suelo. Los hombres clavaron estacas nuevas. Pintura fresca. Puntos limpios. Justo donde el falso plano decía que debía estar el límite. Cada impacto resonaba como un clavo en un ataúd. Pero todo fue directo a las cámaras. Con marca de tiempo. Geolocalizado. Sincronizado con 3 servidores en la nube. Al atardecer se retiraron por donde habían venido. Silenciosos. Eficientes. Sin movimientos de más. Pero el intento real no empezó hasta que el mundo se oscureció. A las 12:47 la cuadrícula C1 captó firmas térmicas mucho antes de que los faros cortaran la noche. 3 figuras moviéndose con cuidado. Disciplinadas. El todoterreno se detuvo cerca de la cuneta sur. Motor apagado. Luces apagadas. Puertas abriéndose en silencio. Estos no eran vecinos. No eran miembros nerviosos de la Junta. Eran contratistas cómodos operando en la oscuridad. Uno llevaba un maletín rígido. Otro colocó una baliza transpondedora en la tierra. Su LED rojo pulsando en ritmo constante. El tercero puso una placa reflectante y la alineó con las estacas clavadas antes. Luis exhaló. Voz baja. Están construyendo un mapa fantasma. La unidad portátil que sacaron. Un escáner geoespacial de alta precisión. Capturaba coordenadas precisas a fracciones de centímetro. No improvisaban. No experimentaban. Estaban formalizando la línea de parcela fraudulenta. Anclándola con herramientas de grado profesional para la inevitable batalla judicial. No dejan nada al azar. Dije. No. Respondió Luis. Esto es fraude de límites organizado. Cada movimiento que hicieron cayó en nuestro sistema. Sus manos enguantadas. Sus gestos sincronizados. Sus pasos medidos a lo largo de una línea que no era real.
Después de 15 minutos empezaron a recoger. La puerta trasera del todoterreno se abrió mientras los hombres cargaban el equipo. Y entonces, cuando el vehículo cambió de marcha, la luz interior del techo parpadeó durante un solo latido. Solo un brillo breve. Lo justo. Luis congeló la imagen. La rebobinó. Mejoró los píxeles con rápidos toques, sacando forma del ruido digital. Una cara se formó. Afilada. Fría. Ojos hacia adelante. Vigilando a sus hombres trabajar como un general revisando un campo de batalla. Carmen Delgado. No de pie en un podio con una sonrisa falsa. No presentando quejas a la luz del día, sino sentada en un todoterreno oscuro a las 12:47 supervisando la creación de un mapa fraudulento. Luis soltó un silbido suave. Incrédulo. Joder. Eso pone a la presidenta de la comunidad en la escena del crimen. Dije. No puede culpar ahora a los contratistas. No. Eso es conspiración. Coordinación y supervisión directa en este estado. Tocó el teclado. Eso es intención a nivel de delito grave. El todoterreno avanzó. Neumáticos rodando silenciosos sobre la grava mientras desaparecía por la carretera. Tragado por la negrura. Creían que la noche los escondería. Creían que la distancia los protegería. Creían que las sombras guardarían sus secretos. Pero las cámaras habían vigilado. La cuadrícula había grabado. Y la verdad había capturado cada segundo. No habían borrado la línea. La habían cruzado. Y cuando estas imágenes llegaran a un juzgado, no saldrían limpios. Los días de juicio tienen un olor extraño. Barniz viejo. Aire rancio. Café quemado y nervios. La gente piensa que las batallas se libran en la tierra. ¿En la arena? En callejones o con rifles. Pero las silenciosas en salas como estas son peores. Nadie te oye sangrar aquí. La pequeña sala del juzgado de primera instancia ya estaba medio llena cuando Rafael y yo entramos. La luz del sol se filtraba por las persianas verticales estrechas, rayando los bancos de madera. El aire acondicionado traqueteaba como si quisiera rendirse. Y el juez, un hombre mayor llamado Porter, parecía preferir estar en cualquier otro sitio. Sus ojos cansados decían que esto era solo otra pelea mezquina entre vecinos. Carmen Delgado estaba sentada al otro lado del pasillo en la mesa de la acusación. Perlas. Blazer azul claro. Una expresión escenificada de dignidad herida. No me miraba. Miraba por encima de mí como si no valiera la pena el esfuerzo. Su abogado. Un hombre con traje de seda llamado Guire. Organizaba su papeleo con la precisión de un cirujano preparando un procedimiento impecable. Cuando el secretario llamó nuestro caso, se levantó con una elegancia que me tensó el estómago. Señoría, empezó. Estamos aquí porque mis clientes, ciudadanos modelo, han soportado intimidación, violencia y acoso por parte del señor Morales. Dejó que señor Morales colgara en el aire como un mal olor. Me pintó como un veterano volátil, propenso a escalar. Llamó a Víctor, el guardia falso que tiré al polvo. Vigilante de seguridad autorizado. Describió mi rodeo a la garita como peligro imprudente. Presentó la petición falsificada de la comunidad como si fuera escritura sagrada. Luego vino el espectáculo. Hizo una señal y un ayudante sacó un carrito con televisión.
Presentamos imágenes de dron presentadas por el propio señor Morales mostrando construcción no autorizada y alteración de camino sin permiso. Mis propias imágenes iluminaron la pantalla. Yo rastrillando grava. Yo limpiando drenajes. Yo arreglando derrumbes. Perfectamente inocente. Perfectamente condenatorio si no conocías la ley. Carmen se permitió una pequeña sonrisa triunfante. Cuando Dwyer por fin se sentó, Rafael se levantó con la calma de un hombre que ya había ganado. Señoría, dijo, con permiso del tribunal. La defensa presentará 3 categorías de prueba. Porter asintió mecánicamente. Rafael abrió su primera carpeta. Prueba A. El registro original de servidumbre del Ministerio de Agricultura de 1963. Estableciendo la vía 14B como ruta de acceso privada reconocida federalmente mantenida con fondos privados. El juez Porter se inclinó un poco hacia adelante. Bien. Prueba B. Continuó Rafael. Es documentación histórica que prueba mantenimiento continuo. Sostuvo una pequeña lata metálica. Tragué saliva con fuerza. Insertó el carrete Super 8 digitalizado. El proyector parpadeó. Mi padre apareció. 46 años más joven. Echando piedra machacada desde una plataforma. El sombrero empapado de sudor. Yo a su lado en el capó. 5 años. Botas balanceándose. Sin una sola preocupación en el mundo. La sala se quedó completamente en silencio. Esto no era papeleo. Esto era memoria. Historia. Verdad. Cuando las luces volvieron a encenderse. Hasta el aburrimiento de Porter había desaparecido. Prueba C. Dijo Rafael. Voz más baja ahora. Es prueba de fraude intencionado. Las imágenes del dron de Luis golpearon las pantallas. Topografía nocturna. Teodolito láser. Alineación de mapa fantasma. Contratistas caminando en patrón de cuadrícula. Luego el todoterreno. Parpadeo de luz interior. Pausa. Mejora. La cara de Carmen Delgado mirando desde el asiento trasero como un halcón vigilando a su presa. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Rafael no levantó la voz. No hacía falta. La presidenta de la comunidad supervisando topografía nocturna no autorizada con intención de falsificar registros municipales. Esto es supervisión ilegal. Fraude coordinado e implicación directa en manipulación de límites. Carmen se levantó de un salto. Ese vídeo es el juez Porter golpeó el mazo. Señora Delgado. Siéntese. El tono hizo que hasta yo me enderezara. Luego Porter se volvió hacia Dwyer. ¿Letrado? Dijo despacio. ¿Tiene alguna explicación de por qué su cliente estaba presente durante una topografía ilícita? Este era el momento. Dwyer abrió la boca. Se detuvo. Miró la pantalla otra vez. Luego a Carmen. Dio un paso alejándose de ella. Luego otro. Cerró suavemente su carpeta como si contuviera material radiactivo. Señoría, dijo. Voz de repente seca. La defensa desconocía las circunstancias que rodean estas imágenes. No se nos informó de la presencia de la señora Delgado en ese lugar. Traducción, ella le mintió y él no iba a ir a prisión por ella. La cara de Carmen perdió el color. El juez Porter inhaló con fuerza. Luego dictó sentencia con precisión quirúrgica. Efectivamente de inmediato.
La vía 14B se restaura exclusivamente a la finca Morales. La petición municipal queda suspendida pendiente de investigación penal. Señora Delgado. Carmen se encogió. Queda ordenada no abandonar la comunidad autónoma hasta nuevo aviso. La sala estalló en susurros. Carmen se hundió en su silla. Temblando. No de miedo, sino de la repentina comprensión de que el mundo que controlaba se estaba derrumbando justo debajo de ella. Y por primera vez en meses. Sentí algo parecido a respiración volver a mis pulmones. La guerra no había terminado. Pero esto era el principio del fin. La noticia saltó 3 días después de la vista. Estaba en el cobertizo apretando una bisagra de la puerta del cuarto de arreos cuando mi móvil vibró. Un mensaje de Rafael. Pon el canal 7. Me limpié las manos en un trapo. Entré y encendí el viejo televisor montado encima de la despensa. La pantalla crepitó. Luego se aclaró justo a tiempo para una toma en directo de las encinas. Luces policiales. 2 coches patrulla. Una furgoneta de noticias y Carmen Delgado. El blazer azul claro reemplazado por una camiseta arrugada. De pie en su camino de entrada con una cara llena de pánico. La voz de un reportero cortó el ruido. Arrestada esta mañana por cargos de falsificación. Conspiración para cometer fraude e interferencia ilegal con infraestructura privada. La esposaron con suavidad. Casi educadamente. Pero nada podía suavizar la humillación. En el momento en que las esposas hicieron clic, su compostura se rompió como cristal. Se giró hacia las cámaras, gritando algo sobre sabotaje político e intenciones malinterpretadas. Pero su voz se quebró. Sus manos temblaron y parecía exactamente lo que una vez me había acusado de ser, inestable. Una justicia poética. La metieron en el coche patrulla y durante un breve segundo la cámara hizo zoom. Su pintalabios corrido. El pelo desgreñado. Los ojos abiertos con incredulidad. Los miembros de la comunidad que una vez la seguían como si fuera realeza se quedaron en la acera susurrando. Sus perfectos jardines detrás pareciendo pequeños e irrelevantes. La pantalla volvió al estudio. Pero no necesitaba más. Estaba hecho. Los dominós cayeron rápido. El ayuntamiento lanzó una auditoría completa. Las finanzas de la comunidad eran un cementerio de honorarios de consultoría. Donaciones no declaradas y facturas pagadas a empresas fantasma con nombres como Soluciones de Seguridad Urbana de Extremadura. Todo ligado a Carmen. 3 miembros de la Junta dimitieron en una sola tarde. 2 huyeron de la comunidad autónoma. Lo que solo los hizo parecer más culpables. Y el ayuntamiento revocó la carta legal de la comunidad pendiente de procesamiento. Las encinas. Una vez engreída. Arrogante y asfixiante. Se derrumbó como cartón mojado. A la semana siguiente la garita y la verja habían desaparecido. La losa de hormigón fue demolida hasta el polvo. Las patrullas de seguridad falsas desaparecieron. Todo lo que habían construido sobre mentiras se evaporó. No celebré. No inmediatamente. Hay un dolor silencioso que viene con ganar una guerra que nunca quisiste librar. La adrenalina se va. El ruido se apaga y solo queda la tierra. La única cosa que tiene sentido. Así que hice lo que mi padre habría hecho. Me puse a trabajar. El acuerdo llegó un mes después. 330.000 euros por daños. Honorarios legales y pérdida de acceso funcional a infraestructura esencial de la propiedad. El dinero no era la victoria. Pero puse parte en uso.
Mandé verter una losa de hormigón exactamente en el sitio donde había estado la garita robada de la comunidad. Clavé un poste de acero grueso en el centro. Uno que no se movería ni aunque lo embistiera un camión. Luego monté el cartel. Recubrimiento negro en polvo. Letras en relieve. Audaz como la verdad. Camino privado. Prohibido el acceso. Intrusos serán retirados físicamente. Tarifas por infracción. No era una amenaza. Era una promesa. Di un paso atrás. Manos en las caderas. Y vi cómo el sol extremeño se reflejaba en el acero. El viento levantó polvo sobre la grava. A lo lejos. Las montañas ardían rojas en la última luz del día. Se sentía correcto. Aquella noche. Sentado en el porche con un vaso de bourbon en la mano. Abrí el portátil y lancé la web que había construido durante las largas noches esperando las fechas del juicio. Defiendetucamino.es. Colgué todo. Imágenes del dron. La petición falsificada. El todoterreno de Carmen a las 12:47. Plantillas de cartas de cese y desistimiento. Guías para propietarios sobre cómo luchar contra el abuso de comunidades. Toda una sección sobre derechos de servidumbre con PDFs descargables. Pensé que tal vez una docena de ganaderos lo encontrarían útil. Por la mañana la web tenía 2000 miembros. Al final de la semana. 12.000. Gente de todo el país compartía sus historias. Agricultores en Castilla luchando contra servidumbres fantasma. Jubilados en Andalucía tratando con policías falsos de comunidad. Familias en Galicia recibiendo multas fraudulentas. El pequeño había encontrado por fin una voz. Y de alguna manera yo les había pasado el micrófono. 2 semanas después subí a la cresta que domina mis 14 kilómetros de camino. El sol se ponía detrás de las montañas, tiñendo el campo de oro. El camino se extendía debajo de mí. Silencioso. Honesto. Familiar. Mi camino. Mi tierra. Mi herencia. Levanté el vaso hacia el horizonte. Por ti. Papá. Dije. Por Miguel. Por cada alma terca que se negó a doblarse. Me quedé allí hasta que el cielo se oscureció y las primeras estrellas aparecieron. La tierra no habló. No hacía falta. Su silencio era suficiente. Prueba de que algunas cosas merecen defenderse. Prueba de que la verdad todavía importa. Prueba de que un hombre que sabe lo que es suyo y se niega a retroceder todavía puede ganar en este mundo. Terminé el bourbon. Respiré el aire del campo y caminé de vuelta hacia casa. Camino libre esperando detrás de mí y ni una sola verja a la vista.